vamos a hablar de un elemento muy importante al momento de realizar escritos de literatura fantástica. Vamos a hablar sobre las leyes de la magia propuestas por Brandon Sanderson. Estas son unas pautas propuestas por el profesor de literatura y escritor de novela fantástica Brandon Sanderson, que muchos escritores de literatura fantástica, sobre todo, pues sí, siguen al momento de crear sus obras con el propósito de crear sistemas mágicos en sus libros que, pese a tratarse de sistemas mágicos en sí, no se sientan forzados y sean fáciles de entender para el lector. Es como para darle un poco más de realismo, por así decirlo, a la magia utilizada dentro de las novelas, ¿no? O sea, sé que esto puede sonar como extraño, pero el momento de hacer un world building, creación de mundo y creación de sistema de magia, pues obviamente no lo podemos hacer como que no se entienda, hacerlo pues que no se sienta algo lógico, ¿no? Cada universo tiene sus reglas y para definirlas nos pueden ayudar estas leyes. Si bien no son reglas escritas de que todas las novelas de literatura tienen que tenerlas, pues sí son muy útiles. A mí al menos me han ayudado mucho a construir el sistema de magia de mi libro, entonces les voy a explicar pues cada una de ellas, ¿no? La capacidad del autor de resolver conflictos con magia es directamente proporcional a cómo entiende el lector dicha magia. Con esta ley, Brandon Sanderson divide la magia en dos tipos, magia blanda y dura, que esto tiene que ver con la utilidad que el autor le quiere dar a la magia dentro de su libro. Vamos a explicar lo que es la magia blanda. Se trata de una magia que busca sorprender al lector. Es una magia que en general no tiene reglas. El lector no entiende cómo funciona, solo sucede. Según Sanderson, este tipo de magia no sirve para identificar al protagonista, sino para ofrecerle toda una serie de obstáculos que él debe superar. Ponen aquí de ejemplo a las obras de Tolkien. No que se entienda, es una magia que sucede y los protagonistas deben aprender a lidiar con ella. O sea, es algo que pasa en el libro, que nadie sabe cómo funciona, y el punto de esto es que los protagonistas aprendan a lidiar con ellos, aprendan a lidiar con las complicaciones que esto trae, ¿no? Esto resulta muy interesante porque es algo que no entienden. Entonces, lo padre de esto es que a medida que va pasando la historia, pues vas entendiendo cómo funciona al mismo tiempo que los protagonistas. Sirve mucho como para crear esta aura de misterio, ¿no? De cómo funciona todo esto. Contrario a esto, tenemos a la llamada magia dura. Se trata de una magia con reglas, con unos límites claros y concretos. El autor busca introducir al lector dentro de este universo, hacerle partícipe de la magia, que entienda perfectamente cómo funciona, cuáles son sus límites o incluso que pueda fantasear con su utilización. De esta manera, la magia se contempla como una herramienta más que el personaje puede usar en su propio beneficio. Mientras anterior la magia crea un conflicto porque recordemos que no saben cómo funciona, en este caso es ligada al ingenio y experiencia de su protagonista y puede ayudar a alcanzar su objetivo. Por lo tanto, se ve como una habilidad más, como un recurso que puede usarse para solucionar el problema. Pero, y esto es muy importante, va a depender siempre del rango de habilidad del personaje. Esta es una magia como mucho más explicada, ¿no? No hace milagros, tiene sus límites, sus reglas. De hecho, es muy parecido al sistema de magia que uso en Inseparables. Ya si quieren, en el siguiente video pues ya les explico un poquito más de esto, sin spoilers obviamente. Pero sí, es una magia mucho más explicada. Segunda ley: limitaciones más que poderes. Y esta ley se refiere a que las limitaciones de la magia siempre van a resultar más interesantes o incluso ser más importantes que los poderes en sí. Esto tiene que ver con mostrar las debilidades de los personajes. El hecho de que sean personajes mágicos o que tengan poderes mágicos no los hace invencibles, lo cual crea una sensación de esfuerzo y una sensación de empatía, porque se aleja de este concepto de que los héroes o los villanos de fantasía son como seres invencibles y que todo lo pueden. Entonces esto crea empatía y una connotación de misterio y de esfuerzo, ¿no? Anderson habla de 3 conceptos claves a tener en cuenta. Limitaciones: detallar con exactitud qué se puede y qué no se puede hacer con magia, lo que les decía, ¿no? Establecer unas reglas, unos límites que pueden servir para crear esa sensación de que los personajes no son omnipotentes. Debilidades: son elementos que los enemigos pueden explotar para hacerle la vida más difícil al personaje principal. Son cosas que vulneran el poder mágico, ¿no? Tipo la kriptonita en Superman, o sea, elementos que hacen que estos poderes pues se vean vulnerados, ¿no? De nuevo, esto hace crear una sensación de misterio, de empatía
y pues más emoción, ¿no? Porque qué aburrido sería una historia donde la magia todo lo pueda y los personajes pues ya con tener poderes de solución en todo, o sea, no. Y por último, costes. Como en todo, la magia debe tener algún precio, pero es importante tener cuidado con esto porque se debe encontrar un buen equilibrio entre coste y necesidad. Por ejemplo, si el coste para hacer uso de un poder es la vida de un ser querido, pues obviamente los personajes no la van a poder usar mucho, porque quién va a querer arriesgar la vida de un ser querido por un poder, no, ya depende mucho. Pero se debe encontrar un coste que sí sea un precio alto, o sea, porque todo en esta vida tiene un precio, pero que no llegue a afectar el desarrollo de la trama. Y la número 3, que creo que es la más importante, una de las más importantes, es amplía lo que ya tienes antes de mostrar algo nuevo. Un sistema mágico con miles de poderes y un abanico intenso de limitaciones y costes no va a ser mejor que uno más sencillo. En muchas ocasiones resulta mejor y más práctico un sistema de magia sencillo y conciso, resulta mucho más fácil de entender para el lector que uno con miles de reglas. Antes de mostrarme más, domina los elementos que ya tienes, esto para ti como autor que no sea tan difícil y tan confuso, y para que el lector pues resulte mucho más atractivo y mucho más fácil de comprender, porque a fin de cuentas los sistemas de magia son para eso, para que el lector disfrute de leer el libro y de pues imaginarse, ¿no?, cómo sería la vida en este mundo. Es algo mucho más relacionado con creación de mundo que creación de sistema de magia en sí. Y pues estas fueron las 3 leyes de la magia propuestas por Brandon Sanderson, recordando que no son reglas exactas, son unas pautas que se han vuelto muy populares y que han sido muy útiles por varios escritores. Muchos autores han comentado que les han ayudado a crear sus mundos y sus sistemas de magia. Y no se olviden que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Si les gustó este video, denle me gusta. Si les interesa ver mucho más contenido relacionado con literatura, escritura, covers, creación de personajes, creación de sistemas de magia, creación de mundos, suscríbanse en el botón de aquí abajo. Y no se olviden que pueden encontrarme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram como @nanidream, en TikTok como nanidream11 y en Twitter o X, como quieran decirle, como @nani_dream. Y aquí no se olviden que les traigo un video cada semana. Bye.